Con más de este Mangú de la Mañana, y ya lo decía Alex, tenemos un invitado muy especial, es el viceministro de Energía y Minas, el señor Miguel Ángel Díaz, ¿no? Por supuesto, claro, porque en el país, como saben, hay importantes yacimientos de diversas índoles que hay que explotar, pero hacerlo de una forma eficiente, pero también inteligente. Él es el viceministro de Minas del Ministerio, ¿no?, de Energía y Minas, como puntualiza Samir, y sería interesante, primero, por supuesto, darle la bienvenida acá al Mangú de la Mañana y empezar de manera directa cómo se encuentra el sector minero en el país. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. La pregunta del sector minero, estamos siendo un gran exportador del país. Gracias a Dios, la mayoría de nuestra producción es oro, y en ese sentido este año estamos recibiendo una mejoría significativa en la producción de oro, lo cual se refleja en la cantidad de divisas que generamos para la sociedad dominicana. Recordemos que somos una isla e importamos todo. Entonces el sector que genera divisas tiene una gran importancia para la economía dominicana, porque si no generamos divisas, se devalúa el peso y eso genera inflación, y eso nos toca a todos, ¿no? Sí, que es toda una cadena. Toda una cadena, ciertamente. En el día de hoy vamos a tratar específicamente el tema de las tierras raras. Yo creo que lo primero que hay que hacer es definir el concepto de tierras raras. Yo tengo entendido que tiene mucho que ver con los químicos que se usan sobre todo para crear algunos metales y también armamentos y demás. Pero explíquenos un poco qué son y por qué nuestro país es tan importante en ese sentido. Bien. Las tierras raras son 17 elementos que son llamados los lantanos, malescandi y el yitrio. Son 17. Estos se descubrieron en 1778 en Suecia, hace más de 200 años. Pero las aplicaciones, como es normal, siempre la ciencia va adelante de la tecnología, solamente ha ocurrido en los últimos 40 años. Estos últimos 40 años se le han encontrado una serie de aplicaciones a estos metales de alta tecnología. Vamos a poner un ejemplo que creo que es muy importante. Hoy en día, con acceso al Internet, usted puede llamar a Europa, África, América de gratis en llamada de video. Eso no fuera posible si no fuera porque el herbio permite retransmitir la señal, y sobre todo aumenta la capacidad de transmisión de data. Eso es un ejemplo. Nuestros teléfonos celulares tienen 4 tierras raras en ellas: el lantano, el neodimio, el herbio y no me acuerdo el otro, que es hoy el lunes en la mañana. Y como ustedes saben, el teléfono inteligente ha cambiado la sociedad. Claro. Antes, cuando uno tenía que hacer una cita, uno tenía que ser muy preciso. Hoy, gracias a esta comunicación barata y eficiente, podemos cambiar las cosas en el camino. Entonces, esta es la importancia de estos metales, que son bastante difíciles de purificar, pero cada día se sigue trabajando en ese sentido. El mayor exportador, por decirlo de alguna manera, en el mundo es China todavía, pero nuestro país está en una posición también importante con la bauxita kárstica, sobre todo en la Sierra de Bauruco. ¿En qué consiste ese elemento en particular y por qué es tan importante? Fíjate, muy buena pregunta. Gracias. Nuestros yacimientos en Pedernales son lo que se llaman yacimientos no convencionales de tierra rara. ¿Qué significa eso? Que es la primera vez en el mundo que vamos a tratar de explotarlos. Importante. En otras palabras, tenemos nosotros que desarrollar la tecnología para ese tipo de yacimiento. El país con mayor producción de tierra rara en estos momentos es la China. Controla alrededor de un 80 o un 90% entre producción y refinamiento. Hasta el año 2000 era los Estados Unidos. Entonces, todo esto lleva una cadena de enriquecimiento y separación que es bastante sofisticada, y nosotros en República Dominicana estamos apenas dando los primeros pasos en las investigaciones necesarias para investigar el mérito de esos yacimientos. Es un reto importante.
porque como dije, no existe otro yacimiento de ese tipo en explotación. En otras palabras, nosotros no podemos aprender de otros, sino que nosotros estamos escribiendo el libro. Y eso ha venido precisamente tras la llegada de Marco Rubio al país, fue donde el país como que empezó a socializar un tanto más estos términos de tierras raras y demás. Pero sin dudas, como decía Samir, la sierra de Bauruco, allí por Pedernales y demás, tiene un alto potencial de estos tipos de minerales. Ahora bien, el proceso de explotación, ¿qué amerita para que esto conlleve ese inicio? Porque recuerdo así, dándole cobertura en el ejercicio periodístico, Bonao y toda esa llanura importante, allí se descubrió un metal preponderante, ¿no? Y ya luego pues todo lo que ha venido consigo, el caso de pues extrataníquel y demás. Pero en el caso del sur, que ha sido olvidado por años, ¿podría eso recobrar mayor fuerza y mayor posicionamiento? Sí, lo primero que tenemos que acotar es que el proyecto está basado en la Reserva Fiscal Minera Ávila. Esta era una parte de lo que Alcoa, la Aluminum Company de América, explotaba del año 59 a 1982. Nosotros no estamos dentro de esa reserva fiscal minera y ese es el centro del proyecto. Estamos rodeados de parques nacionales, pero hasta ahora y en un futuro no creo que para probar el mérito del proyecto necesitemos salirnos de nuestra reserva fiscal minera Ávila. Eso significa que este proyecto todavía, como dije, estamos en la fase de exploración. Sí. De la fase de exploración tenemos que pasar a la fase de la ingeniería. Y este es un proceso continuo. Entonces, todavía este año vamos a empezar lo que se llama el estudio de prefactibilidad, que es lo que nos da la primera idea de cuánto mérito tiene un proyecto. Ahora bien, en la medida que avanzamos con los datos, esa proyección de mérito se vuelve más precisa. Claro. Ok, entonces después de prefactibilidad, tenemos que pasar a factibilidad y finalmente a factibilidad definitiva. Ahí es donde se toma una decisión si el proyecto va a avanzar a la construcción o no. En la factibilidad definitiva, a menos que cualquiera de las etapas anteriores nos indica que el proyecto no tiene mérito. Porque si el proyecto no tiene mérito, entonces no vale. De nada sirve. Yo tengo dos preguntas en ese sentido, tomando en cuenta que está en esa fase tan inicial. Primero, ¿por qué en este momento el gobierno dominicano está viendo esto como algo importante a comenzar a trabajar? ¿Qué va eso a reportar para nuestro país? Y lo segundo que quiero saber en ese sentido es definitivamente en términos de inversión, ¿qué tanto eso va a implicar? La respuesta por qué es importante nos la dio más temprano. O sea, Pedernales es una de las provincias que tiene más necesidades económicas y cualquier proyecto que pueda traer una fuente de ingresos a la comunidad de una forma constante, debemos, siempre y cuando se cumpla con todos los estándares técnicos, económicos, sociales y ambientales, proceder. Y es una comunidad que se quiere explotar mucho turísticamente también. Correctamente. Además, la validación de ese hallazgo. O sea, que ya es una oportunidad importante. Es una oportunidad súper importante, claro. Pero es muy importante aclarar cómo se desarrollan los proyectos. Exacto. Una de las cosas que vamos a empezar en los próximos 6 meses es el estudio de impacto ambiental y social. Eso es importantísimo, ¿eh? Y dentro de ese estudio se hace lo que se llama una evaluación de impactos cumulativos. En otras palabras, todo lo que se está planeando con el aspecto turístico, nosotros cuando hagamos estudios tenemos que considerarlo como dado. Y solamente insertaremos ese proyecto si podemos encontrar una forma de que ese impacto acumulativo no aumente. Eso le iba a preguntar precisamente porque cada vez que se desarrollan proyectos de esta magnitud, el impacto medioambiental suele ser mayor que lo que podría esto traer a consecuencia a futuro o a mediano plazo. En el caso de este estudio medioambiental, ¿cómo va ese proceso? Sí, fíjate que hay que dar un pasito hacia atrás. Sí. Lo que la minería moderna, tú tienes que dividirla
antes de 1980 y después del 1980. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esa década la industria adoptó dos principios importantes que cambió el paradigma. Uno fue los estudios de impacto ambiental y sociales. Esto te obliga a mirar todo el proceso, desde exploración hasta cuando el proyecto cierre. O sea, hoy en día una mina no se abre porque ahí tengo dinero, ¿no? Sino que se abre después que se analiza todo el ciclo de producción y cierre. Y el segundo paradigma que cambió fue que la industria adoptó lo que se llama el diseño para el cierre. En otras palabras, la industria reconoce que la minería es un uso temporal de la tierra y que al final tenemos que devolverla en igual o mejor condición que estaba para usos alternativos. En otras palabras, ahora, antes de nosotros abrir una mina, tenemos que ya pensar, este proyecto va a durar 30, 40 años. ¿Y cómo lo vamos a cerrar de una forma que le retornemos la tierra a las comunidades, al Estado, en un estado igual o mejor? Entonces, y lo que estamos hablando es que Falcón es un ejemplo. Bonao, Monseñor Noel, es la tercera provincia con más alto desarrollo humano de la República Dominicana. Tal vez porque desde el 1975-76 ha habido una empresa que ha estado constantemente alimentando esa población. Para bien o para mal es una realidad. Para bien o para mal, pero claro, permite que tú... yo fui supervisor de minas y me acuerdo a veces venían trabajadores que eran choferes de camiones y esa gente por los altos salarios que recibían pudieron mandar sus hijos a la universidad. O sea que activa la economía de las comunidades. Activa la economía de las comunidades, toma tiempo, porque el cambio toma tiempo, pero no debemos menospreciar el potencial de un proyecto que no depende, por ejemplo, vamos a ver la época del 2020 cuando impactó la pandemia. Todo el turismo se paró. Sí. Sin embargo, la minería no solamente continuó, pero aportó 15,000 millones de pesos adicionales a los impuestos que no se suponía que iba a aportar. ¿Por qué? Porque el oro es contracíclico. Cada vez que hay una crisis mundial, el oro se dispara en precio. Y eso significa más impuestos para la República Dominicana. Entonces, tenemos que balancear los diferentes sectores de la economía para darnos esa seguridad de que cuando una área de la economía se caiga, la otra pueda repuntar. Pero sobre todo, Miguel Ángel, que haya una equidad de conceptos, o sea, que haya un balance en esa proyección, ¿no? Porque si bien es cierto, y por ahí va también encaminada mi siguiente cuestionante, las inversiones de Falcondo, de Xstrata Nickel, sabemos que hoy por hoy están sustentadas en Canadá, ¿no? Sin embargo, en su gran mayoría, amén de que hay un match allí con el gobierno dominicano. En el caso del sur, en el caso de la Sierra de Bauruco, en el caso allí de Pedernales y toda esa zona aledaña, que nos alegra sobremanera que hay un crecimiento importante económico, esa proyección, ¿cómo iría? ¿Fusionada con inversión público-privada? Y de repente, ¿a qué proyección de tiempo estaríamos hablando para ser concretos? Sí, para ser concretos, y me está pidiendo que yo acabe el estudio de factibilidad en un minuto. ¿Está cerrando el proceso ahí? Pero creo que hay indicios. Asunto de proyección. Sí, hay indicios. Que, por ejemplo, si leemos el decreto que crea la empresa minera dominicana, dice claramente que nos autoriza a hacer la exploración y, si tenemos mérito, la explotación. O sea, el decreto, su primera opción es que esa explotación se echa por la empresa dominicana estatal, 100% de capital estatal. Ahora bien, todo proyecto es diferente, todo proyecto minero es diferente y es una fuente no convencional. O sea que yo ahora mismo no puedo ver lo que ha ocurrido en las 11 minas de tierra rara aquí en el mundo y decir, bueno, eso yo lo voy a proyectar a lo que yo sé de este proyecto. No lo tengo. Entonces, lo que te podemos decir es que tenemos un compromiso
de evaluar este proyecto con los mejores estándares internacionales, no solamente técnicos, pero de transparencia y gobernanza. Eso está en el decreto. Ya veremos cómo sigue esto avanzando. Va a reportar muchas cosas buenas para el país aparentemente, y aquí lo vamos a comunicar oportunamente cuando ya esté todo el proceso mucho más avanzado. Don Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, arrojarnos luz con relación a este tema que está tan en boga en este momento. Seguimos con más Muchas en Mango de la gracias por la Mañana. invitación. Enhorabuena, gracias.